por estar aquí con nosotros, porque hoy había varios eventos en Ciudad Real, una conferencia en el Museo de la Merced, un documental sobre Amundsen. Entonces, muchas gracias por venir, en nombre de la Asociación Castellano-Manchega de Antropología. Estamos ya, hoy es la cuarta conferencia de este sexto ciclo, y hoy cambiamos un poco la línea de todo este ciclo que iba un poco sobre temas de la mujer, temas de género, que será con lo que acabaremos la quinta conferencia, y nos pasamos un poco a la historia, aunque la historia y la antropología, pues aunque daría para una conferencia debatir los puntos de unión, son ciencias que creo que van paralelas y muy en contra. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros al profesor Francisco Alía Miranda, que es castellano-manchego, además, y le voy a presentar, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en la Facultad de Letras. He tenido la suerte de ser alumno suyo, aunque por pocos días, cuando cursé el máster de investigación. Es muy especialista, un auténtico experto en la historia de la primera mitad del siglo XX, especialmente la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, que es de los temas que vamos a hablar hoy. Es además especialista en metodología de la investigación histórica y actualmente, además de profesor titular y catedrático, es director del Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales, que tienen la sede en Albacete. Como ya sabéis, las brigadas pues tuvieron su sede central en Albacete y fueron una parte muy fundamental para explicar muchos temas de la guerra civil. Entre sus publicaciones más destacadas, voy a ir por orden, aunque comentaré alguna. La más reciente que tengo registrada es la historia del ejército español y de su intervención política, del desastre del 98 a la transición. Ya sabemos que el ejército ha tenido mucha intervención, el poder militar en España durante los siglos, sobre todo XIX y gran parte del siglo XX. Después, métodos de investigación histórica. Otro libro, La agonía de la República, el final de la Guerra Civil Española, 1938-1939. Este libro se desarrolla durante el último año de la República. Empieza a desarrollarse, bueno, a estudiar, a analizar desde abril del 38, cuando el doctor Negrín forma su segundo gobierno, y la República, digamos que ya estaba exhausta, prácticamente derrotada. Sin embargo, tuvo por muchas cosas políticas y de relaciones internacionales, pues resistió, vamos a decir, hasta el 1 de abril del 39. También trata muy a fondo todo el tema de todo lo de Segismundo Casado. Incluso a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque yo soy de Cartagena y es en el primer sitio que he leído bien qué es lo que pasó en Cartagena, que me habían hablado mi familia en los últimos días de la República, con sucesivas. También me había dicho mi tía, cambiaban la bandera varias veces cada semana, y bueno, pues algo así es. Es estupendo, al que le interese el tema, desde luego yo lo recomiendo. Luego otro, julio del 36, conspiración y alzamiento contra la Segunda República. Aquí analiza muy bien los primeros días del alzamiento y cómo se desarrolló el alzamiento con gran lujo de detalles en cada provincia. Después tenemos Duelo de Sables, el general Aguilera, nuestro paisano, de ministro a conspirador contra Primo de Rivera. Y luego técnicas de investigación para historiadores, las fuentes de la historia. Como vemos, es un gran experto en los temas sobre todo de la historia de la primera mitad del siglo XX, guerra civil, dictadura de Primo de Rivera y de metodología histórica. Hoy nos vas a hablar de, bueno, te voy a dar las gracias por aceptar nuestra invitación, porque es todo un lujo que te tengamos con nosotros. Y la conferencia se titula Patrimonio, vestigios y recuerdos de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Pues ahí te dejo. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la asociación por invitarme. Hace ya muchos meses que nos comprometimos y desde luego lo he hecho encantado, porque además es un tema en el que estamos trabajando últimamente, no con mucha fortuna institucional, pero sí que con mucho entusiasmo por sacarlo adelante. Yo siempre digo que cuando empezamos a plantearlo, más o menos de lo que hoy voy a exponer, pues éramos de los primeros en España que tratábamos de trabajar en estas temáticas, no exactamente los primeros, pero de los primeros, ¿no? Y ahora nos estamos quedando pues de los últimos totalmente, ¿no? Porque nos han sobrepasado por todos lados, ¿no? Bueno, muchas gracias a la asociación, porque además es una asociación
que tengo que decirlo que aunque soy historiador, tengo muchos contactos y mucho cariño a la antropología, muchos contactos porque hemos hecho muchas cosas juntos, también con el grupo de Julián López. Hoy nos acompaña aquí Luis Pizarro, que aunque es también de los historiadores que estamos infiltrados ahí, pero bueno, pues hemos hecho cosas juntas de la guerra civil y de la posguerra, y también pues encantado porque he creído siempre en que la revitalización de la historia en los últimos años ha venido de la mano y de su acercamiento a la antropología. Yo siempre he dicho, cuando publiqué mi tesis doctoral, el libro de la guerra civil en retaguardia en 1994, a mí lo que siempre más me ha gustado, a la gente lo que le gustaba eran las listas de los muertos, de un lado y de otro, y mucha gente lo compraba por eso, ¿no? A mí siempre lo he dicho que ese libro, el mayor valor que tiene, con diferencia, son los capítulos de la vida cotidiana y de lo que es la vida de la guerra día a día, en todo lo que pude reconstruir, pero tiene valor sobre todo porque me entusiasmaba el tema, como en un momento tan crítico la gente salía adelante, y salía adelante con estrategias familiares donde se repartían todo el mundo las funciones, y porque era totalmente, o en ese caso sí que era muy novedoso. Casi todo el mundo de la guerra civil entonces pues hablaba de las cuestiones militares, de las cuestiones políticas, y los historiadores no nos acercábamos prácticamente a la tragedia y a la historia humana, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se empezó a abrir una brecha en España en esos años, y yo creo que ayudó mucho a revitalizar la historia, porque la historia, esa política a golpes de cargos y de nombres, pues yo creo que al final aburría a casi todo el mundo, ¿no? Y cuando la gente veía una historia mucho más cercana, una historia de hombres y de mujeres, pues yo creo que entonces apreciaba, porque en gran parte se sentían identificados o habían oído hablar mucho a sus abuelos o a sus padres de cómo habían vivido la guerra, y entonces se sentían totalmente identificados. Entonces yo siempre se lo digo a mis alumnos que la antropología ha aportado mucho a la historia. Había una revista entonces que se comenzó a publicar de historia, antropología y fuentes orales, que fue un hito para los historiadores. Empezamos a trabajar con las fuentes orales, y para la revisión historiográfica fue fundamental porque había unos artículos donde nos hacía ver la historia de otra manera. Entonces encantado de poder estar aquí y contribuir al desarrollo de estas conferencias y de esta asociación. También tengo que decir que, aunque parezca que vamos a hablar solo de patrimonio, de vestigios y de piedras y de esto, pues no es así. Yo también, como en todo, pues quiero o pretendo hacer también una historia humana a partir de las huellas y de los vestigios de la guerra. Ese es mi interés fundamental. Luego ya, si lo consigo o no lo consigo, pues ya ustedes lo juzgarán. Yo fundamentalmente defiendo, o voy a defender, dos ideas principales, y las voy a poner claramente. La primera es que no estoy de acuerdo con el desarrollo museístico que hay en España y que hay en esta provincia, que está dejando fuera pues acontecimientos y periodos históricos y sociales que en muchos casos pues no tienen cabida, pues porque nuestros museos están dirigidos fundamentalmente hacia tiempos remotos y, bueno, pues en unas líneas muy concretas, ¿no? Y yo pienso que en otros países se están incorporando periodos y acontecimientos que en muchos casos interesan a la población, como la guerra civil. Vamos, aunque la gente diga que no quiere ya oír hablar de la guerra ni de nada, la prueba es que se siguen vendiendo muchísimos libros, se siguen haciendo muchísimas publicaciones de todo tipo, y la gente tiene, yo creo, que mucho interés por todo lo que vuela o lo que sea de la guerra civil. Entonces, ¿por qué no podemos ir a un museo que haya específicamente en España de la guerra civil? ¿O por qué no puede haber en nuestras salas de los museos provinciales o municipales pues cuestiones de la guerra civil? Ahora veremos en algún repaso de algunas de las iniciativas en este aspecto, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que remodelar bueno, pues la visión museística que tenemos en España e intentar también hacerla más atractiva, ¿no? Muchas veces cuando decimos que va poca gente a los archivos, a los museos, bueno, pues también hay que hacer autocrítica y ver por qué no va la gente o por qué no contacta gente de otro tipo para ir a visitar estos centros, ¿no? Y la segunda idea que defiendo es que, aparte de los numerosos objetos
y de los numerosos temas que se pueden desarrollar en un museo, aparte de eso, la guerra nos ha dejado muchos recuerdos, muchos vestigios y mucho patrimonio, ¿no? Y eso no lo estamos aprovechando en España. No lo estamos aprovechando en dos sentidos. El primero, en enseñar la guerra, porque los vestigios nos hacen ver otra visión de la guerra civil, una visión mucho más realista, donde fueron los acontecimientos, donde hubo algo sencillamente importante, ¿no? Y todo eso no lo estamos aprovechando en general. En los últimos años sí que tengo que decir, y ahora lo veremos, que en algunas comunidades autónomas lo están ya valorando más que en otras, ¿no? Y aparte de enseñar la guerra, pues también tiene muchas lecciones y muchas oportunidades también, bueno, pues para enseñar la guerra y para el desarrollo turístico. Eso es un aspecto también que voy a hablar y del que voy a poner algunas muestras ahí en algunos sitios donde se han recuperado refugios, trincheras, bueno, pues que no se lo podrán creer ustedes en muchos casos, pero con llenos de visitas a todos los días, ¿no? Y con un público entusiasta, ¿no? Entonces, todo esto pues ya se está haciendo, se ha hecho en otros países con la Segunda Guerra Mundial y con otros acontecimientos. En España la guerra civil le daba a mucha gente, bueno, pues temor, pero ya lo están haciendo algunas comunidades autónomas valientes, y el desarrollo es espectacular. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en Castilla-La Mancha o en la provincia de Ciudad Real? Pues eso es un poco lo que yo vengo a defender, que se tiene que estudiar la guerra no solo en los libros, que tiene que entrar por los ojos, que tiene que ser, bueno, pues un estudio científico elaborado por gente que sepa contrastar las fuentes y que, bueno, pues tenga una capacidad también no solo de investigación científica, sino también de divulgación, que es importante, sobre todo pues a partir de lo que nos pueden enseñar los vestigios de la guerra. Estas son las ideas que defiendo, hasta ahora sin ningún tipo de éxito, y me imagino que el año que viene pues tampoco, ¿no? Pero bueno, ya voy siendo mayor y ya me puedo permitir ciertas licencias y hacer lo que me gusta, ¿no? A lo mejor esto no lo podía haber hecho hace muchos años, pero ahora sí que lo digo y lo hago, ¿no? Fíjense, por ejemplo, tengo muchas fotos y voy pasando rápida. Luego, si alguien quiere pues alguna, bueno, pues profundizar más en algún aspecto, pues lo podemos hacer, ¿no? En muchos países, bueno, pues hay muchos museos de la memoria de las guerras, y fueron tan traumáticas o más que la española, ¿no? La Segunda Guerra Mundial para algunos países fue devastadora, y sin embargo, desde muy pronto, porque podemos decir, bueno, es que se ha empezado a hacer museos ahora. No, es que hay museos de la Segunda Guerra Mundial, o se incorporó en la Segunda Guerra Mundial a muchos museos, pues a poco tiempo de acabarse, porque siempre, yo por lo menos opino que para superar cualquier trauma y cualquier acontecimiento y cualquier periodo histórico que pueda haber tenido unas repercusiones importantes, pues no hay nada mejor como estudiarlo. Yo siempre que hablo de estudiar es científicamente con una serie de garantías, no con cualquiera por ahí escribiendo y que al final provoque un efecto contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? Pero siempre pues es la manera de asumir nuestra historia con nuestros errores, nuestros fracasos, pues para que todo esto aprendamos la lección y hagamos una sociedad mejor. Yo creo que ese es el fundamento que tiene, ¿no? Entonces, pues vas a Francia y por todos lados hay museos de la Segunda Guerra Mundial. Bien, es verdad que en la mayor parte de los casos también es la idea museística más clásica, en la que yo tampoco me vuelve loco. No me volvían loco escribir en cuestiones de la guerra sobre las batallas militares, y tampoco me vuelve loco ver un museo lleno de uniformes y de ametralladoras y de cañones, ¿no? Pero bueno, también tiene su público, ¿no? Pero bueno, en Francia pues hay numerosos museos y con una cantidad ingente que han recuperado, en muchos casos con la colaboración ciudadana, para establecer bueno, pues espacios donde se aprenda lo que ha sido la historia de la Segunda Guerra Mundial. Museos que en muchos casos se sorprenderían porque no están ni en las grandes instituciones del Estado, son en muchos casos de municipios, de asociaciones,
gente que ha pretendido desarrollar sus ideas y que ha ido para adelante y al final ve con sorpresa cómo se desarrolla, ¿no? Este sí que fue el Museo de Polonia, este fue una iniciativa oficial y quizá desde el Estado ya ha sido la que peor parada ha habido, porque se han gastado 100 millones de euros en el museo, ha estado un montón de años construyéndose y al final ha tenido mucha polémica, ¿no? Porque dicen que si es antipatriota, que si no sirve a los intereses que se quería, y al final es un museo que ha nacido con muchas polémicas, pero por todos lados hay bueno, pues historias de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y de todos los traumas de la guerra, ¿no? En Francia se puede ver, ¿no? Hay memoriales, bueno, pues son escenarios públicos donde les aseguro que la gente va con una gran, bueno, pues predisposición fundamentalmente a aprender, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Aquí pongo algunos y bueno, no me voy a entretener también en ellos, ¿no? Pero para que vean que en cualquier otro país, pues la historia está llena. Van a Francia y desde las líneas defensivas, pues, tanto por el este como por el oeste, como museos, como por todos lados podemos recordar el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los Inválidos, por ejemplo, hay un museo precioso, pequeñito, de la Segunda Guerra Mundial, que es una maravilla. Este sí que es una maravilla museística, ¿no? Porque no es como todo el museo de Inválidos lleno de uniformes y de armamentos. Este es mucho más social, con reconstrucción de bombardeos, con reconstrucción de trincheras, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos, y en España en los museos pues ha entrado recientemente la Guerra Civil, y sobre todo en el Museo del Ejército de Toledo, prácticamente es casi el único que monopoliza el tema de la Guerra Civil. Tienen numerosas piezas y bueno, no tiene un lugar privilegiado, pero algo por lo menos aparece en los 22 museos que tiene el Ministerio de Defensa. Por lo menos en uno se habla de la Guerra Civil, que no es poco, porque los demás casi todos hablan de épocas mucho más antiguas, ya meterse en periodo de la guerra, y me imagino que para la mentalidad del Ministerio de Defensa pues también ha sido en gran parte un cierto atrevimiento, ¿no? Pero bueno, hay carteles, hay fotografías, hay sobre todo pues un espacio dedicado quizás más grande a la repercusión del asedio del Alcázar, el acontecimiento más importante de Toledo y quizás de toda nuestra zona o territorio actual. Pero bueno, lo que se puede ver fundamentalmente pues es lo mismo que en los museos clásicos, ¿no? Armamento, uniformes, un poco, bueno, pues lo que es la historia militar de la Guerra Civil, que es lo que ya digo que era pues los primeros momentos de la historiografía de la guerra a lo que más o menos se dedicaba, y ahora es pues lo que después de tanto abuso menos nos dedicamos los historiadores, ¿no? Aquí tienen algunos, bueno, pues algunas piezas más, y por ejemplo en Ciudad Real, que yo sepa, pues en el Museo Diocesano que está el portapaz de Euclés, que fue una pieza que se recuperó de la Guerra Civil. Estas son las piezas originales y esto es pues una reconstrucción, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque casi llegó de rebote y bueno, pues al final se expone, pero yo creo que casi nadie sabe ni que está eso ahí. Entonces es, bueno, pues el único testimonio de la Guerra Civil que tenemos en los museos en toda nuestra provincia, que yo sepa, que puede haber cosas a lo mejor que se me escapan, ¿no? Entonces, bueno, pues una cuestión que era muy valiosa, que fue muy valiosa durante la guerra, que desapareció durante la guerra y hubo un enigma muy grande porque nadie sabía lo que había pasado con el portapaz, se recuperó en 1980 y mucho, y las piezas pues fueron llevadas al museo, ¿no? Aquí tenemos algunos testimonios más de algunos museos, pero mínimo, en algunos museos militares de algunas provincias se pone un par de banderines, un par de fotos de algo y poco más, ¿no? Quizá el museo de Cuatro Vientos pues es el más espectacular porque tiene pues una gran naves, un gran número de aviones de la guerra, incluido el Dragón Rapid, y bueno, pues quizás sea lo que más se ha hecho de la guerra. Pero fíjense ustedes que
el museo yo creo que es más poblado de documentación, de recuerdos de la guerra, no en el sentido tan oficial como lo anterior, sino en un sentido mucho más antropológico, mucho más humano y mucho más con la idea de llegar a todo el público, y que tiene un grandísimo éxito. Yo no lo conozco personalmente, lo tengo que decir, pero seguro que alguno de ustedes habrá estado allí. Es el Museo de la Batalla del Jarama, el Museo de la Guerra Civil, que está increíble en un mesón, el CID, en ¿qué pueblo es de Madrid? En Morata de Tajuña, ¿no? O sea, algo increíble, ¿no? Que alguien particular y en un mesón tenga que poner un museo, y se está dando cuenta las instituciones oficiales de la gran cantidad de gente que va a visitar ese museo, y ahora ya el ayuntamiento pues está intentando contrarrestar y ha ofrecido al dueño del mesón pues unas antiguas caballerizas municipales para instalar ya un museo en condiciones, ¿no?, de la guerra civil, ¿no? Pero tiene, bueno, pues numerosos objetos y numerosos aspectos de la guerra civil, ¿no? Luego lo que hay son muchos centros de interpretación, que con todos mis respetos están muy bien, pero no son ni mucho menos museos, ni son los grandes centros museísticos a los que se va no solo a observar, sino también a los que hay programas de educación de niños, etcétera, etcétera, que son los programas oficiales de desarrollo cultural del patrimonio, ¿no? Estos son centros de interpretación por donde se ponen paneles, donde se explican algunos aspectos de la guerra civil, pero apenas con ninguna huella ni ningún vestigio de la propia guerra, ¿no? Este es en Cartagena, creo que es. Tenemos también algunos en Gandesa, dedicados a, como no podía ser de otra manera, a la batalla del Ebro, en alguna localidad también vasca, ¿no? Pero en muchos casos la gente habla de museos, pero ya digo que no es la concepción museística, sino que son centros de interpretación que se hacen relativamente de forma fácil y sencilla, y que tienen, yo desde luego no los voy a desvalorizar, porque creo que tienen un gran mérito y una gran importancia para enseñar el desarrollo de la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues hace un año y medio creo que fue, se anunció públicamente en Aragón la creación del Gran Museo de la Guerra Civil, y parece ser que con una dotación presupuestaria importante de en torno a unos 8 millones de euros. Ya se ha formado la comisión asesora, aquí la vemos reunida, con historiadores de la Universidad de Zaragoza. En la Universidad de Zaragoza hay un núcleo muy potente de historiadores, donde está, bueno, pues la mayor parte formados en torno a Julián Casanova, y algunos de los discípulos de Julián Casanova están dirigiendo este proyecto, que, bueno, pues al principio hablaban como el Gran Museo de la Guerra Civil, que el primero que iba a tener España. Ahora ya en las últimas documentación que aparece en la prensa y en internet, pues aparece como de la batalla de Teruel y de las batallas más de aquella zona, ¿no? Ya están limitando más el objeto de estudio, pero ¿por qué no en España un gran museo de la guerra civil? Yo creo que sería un gran acierto. En el momento en que lo abrieran, estoy seguro que iba a haber bueno, pues bastante demanda para su visita, ¿no? Y luego, bueno, pues con estas imágenes lo que vengo a decir es que, aparte de estos grandes museos, de estas grandes inversiones, del convencimiento de las instituciones públicas para que intercalaran entre sus colecciones pues objetos y vestigios y recuerdos de la guerra civil, pues estamos a tiempo todavía, porque hay muchísimos recuerdos de la guerra civil en toda nuestra sociedad. Si cogemos cualquier página de coleccionistas privados, pues lo podemos ver. Cualquier búsqueda en Todo Colección o en cualquiera de estas páginas, vemos que hay multitud de objetos de la guerra, pero de todo lo que uno quiera, desde objetos de la vida cotidiana hasta uniformes, pistolas, de todo, pistolas claro, ya sin uso, ¿no? Y de todo. Con esto quiero decir que no es excusa el decir, bueno, ¿de dónde sacamos todo lo que se pueda poner de la guerra civil? Si es que se compra por 5 euros muchas cosas, si es que no sería ningún tipo de trauma para ninguna institución hacer o intercalar en los museos
colecciones de la guerra civil, ¿no? Y colecciones, yo por lo menos en las que creo, con mucho más de objetos y de recuerdos de la vida cotidiana de la guerra, pues desde cartillas de abastecimiento a cartas, fotografías, pues de todo lo que nos ayude a explicar la guerra. Yo incluso conozco gente y gente también, por referencias de otros, que sus familias guardan verdaderas reliquias y tesoros de la guerra, ¿verdad, Luis? Ya las tienen como oro en paño, en cajas bien guardadas, con objetos que estoy seguro que, como ha pasado en otros sitios, se hace cualquier llamamiento público y estaría la gente deseando entregarlo, porque sabrían que eso iba a tener una utilidad social y que iba a servir para el bien del conocimiento de la guerra, ¿no? Y tienen objetos, pero de todo tipo, ¿no? De recuerdos personales, de las vivencias, de todo, bueno, pues lo que en muchos casos iban escondiendo durante 40 años porque no se atrevían a divulgarlo mucho, y que ahora pues también están deseando en muchos casos por contar sus propias historias, porque en la guerra civil, a diferencia de otros periodos, pues es que cualquier persona fue protagonista de la historia. No es que en los demás periodos no lo haya sido, es que en la guerra pasaron acontecimientos tan importantes que hasta un niño tenía un papel fundamental en la guerra civil, ¿no? Entonces, todo eso que queda reflejado en un montón de documentos, en un montón de recuerdos de cada uno, de los carnets, de los cupones, de los billetes, de esto, del otro, vamos, yo creo que se podrían hacer cosas estupendas con la colaboración ciudadana, y la gente lo sentiría como un museo de todos. La gente se identificaría enseguida, por lo mismo que decía al principio de la historia, porque sería una historia de ellos, donde ellos son los protagonistas, no son las armas que trajeron de Rusia o de Berlín, ¿no? Son los objetos con los que ellos vivieron esos años, ¿no? Eso es lo impresionante de todo esto, que yo creo que en muchos casos se va a ir perdiendo, porque cada generación que va pasando, pues en muchos casos ya sabemos lo que pasa con todo este tipo de objetos, ¿no? Uno lo ve muy útil y otro no lo ve, uno le da miedo y a otro no. Entonces, en muchos casos se van perdiendo oportunidades que yo creo que sería el momento de reflejarlas. Fíjense que hay de todo, pues desde esto lo venden en internet, o sea, para cualquier coleccionista que lo quiera coger, ¿no? Y luego, pues fíjense, pues hasta bombas, creo que desactivan en torno a unas 1000 al año que aparecen proyectiles en los campos, ¿no? O sea, que si es que tenemos recuerdos y vestigios de la guerra por todos lados, ¿no? Creo que en torno a un 20% no explotaban, o sea que un poco, bueno, pues las circunstancias de aquel momento. Pero fíjense, esto en muchos casos son míos, y no tengo una gran colección, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es que hay gente que tiene pues todo lo que quiera, ¿no? Fíjense, billetes, vales municipales que emitían los ayuntamientos cuando se abolió el dinero en metálico, ¿no? Todo esto se conserva en muchas colecciones particulares, pero también en los archivos. De los archivos se pueden sacar muchísimos documentos. Fíjense, este documento que yo reproduje en mi libro, en 1994, es de una colección particular. Es la estructura del requeté, de los requetés carlistas antes de la guerra, pero es que esto no hay ninguno igual en España, ni de ninguno conocíamos la estructura con nombres y apellidos, ¿no? Y aquí la tenemos. La mayor parte de ellos fueron asesinados en los primeros meses de guerra, pero quiero decir que igual que a mí me lo dejaron para reproducirlo en un libro, pues esta gente estaría encantada para cualquier exposición, ¿no? Pública. Entonces hay documentos, ya digo, que de todo tipo. Estos yo, por ejemplo, los he sacado de los archivos. Los archivos están plagados de documentos interesantísimos, ¿no? Desde bueno, pues órdenes de detención hasta avales, de todo, ¿no? Esta es una orden de detención que al día siguiente fue asesinado, si no recuerdo mal. Este era un aval de alguien para que pudiera circular libremente, y también fue luego asesinado, ¿no? Este era el carnet de uno de los principales protagonistas de la sublevación que anduvo libre con el carnet de la CNT, ¿no? Fíjense, todo esto es lo que daría lugar para explicar la guerra y lo que pasó durante la guerra, para que se entendiera bien en todas las circunstancias, ¿no? Pues quizás por la imagen mucho mejor que por los libros, ¿no?
carteles. Esto también me lo dejaron a mí cuando empecé la tesis doctoral, ¿no? Carteles de fútbol, carteles de toros, carteles de teatro, porque no se piensen ustedes que no había toros, ni teatro, ni fútbol durante la guerra. Lo hubo y en gran cantidad. Los toros los prohibieron, creo que fue en octubre del 36, porque ya el gobernador dijo que no tenían vergüenza que en Ciudad Real estuviera la gente en las plazas de toros mientras estaban muriendo en el frente de batalla los milicianos, ¿no? Pero luego siguió en gran parte de España, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a reconstruir la vida cotidiana. Fíjense en las cartas de despedida. Esto el grupo de Julián López lo ha trabajado de forma magistral, porque hay un montón de cartas que se conservan en los consejos de guerra. Los consejos de guerra, al mismo tiempo, en muchos casos, pues aportaban pruebas o aportaban documentos, incluso muchos objetos. Yo oía también una conferencia a Jorge Moreno, del grupo, y bueno, enseñó fotografías de las cosas que sacaban de los consejos de guerra y es de lo más variopinto. O sea, de lo más variopinto. Entonces, todo eso se puede utilizar en gran parte, ¿no? Pero las cartas de despedida, más humanidad y más humano que se puede leer aquí, no lo hay en ningún sitio. La gente despidiéndose de la familia cuando sabía que iba a ser fusilado al día siguiente, ¿no? Fíjense si esto no nos enseñaría a aprender las lecciones de la guerra civil mejor que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Luego, por ejemplo, pues esta exposición, muchas veces cuando vamos a los archivos nos dicen que no hay nada de la guerra. Bueno, no hay nada, eso es mejor no mirarlo porque no se puede disponer de nada. Pues la Junta de Comunidades el año pasado elaboró una exposición con documentos sobre la guerra civil de sus propios archivos y expuso, bueno, pues una serie muy limitada de documentos y se pueden ver en internet y son preciosos la mayoría y valiosos. Y es una pequeña muestra que los archiveros provinciales pues realizaron, se encargaron cada uno de seleccionar sus documentos. Fíjense si esto es un proyecto más amplio donde se llamara a estos profesionales a que colaboraran en la realización de una recolección documental que no sea solamente para la reconstrucción de la guerra, sino también para enseñarnos también visualmente la guerra, ¿no? Esto es una pequeña muestra de lo que conservan nuestros archivos, que ya digo que es innumerable, ¿no? Fotografías tenemos todas las que queremos y más de la guerra civil. Hay colecciones espléndidas, la del ABC Foto, la de la Biblioteca Nacional, la del archivo de la Administración de Alcalá de Henares, la del archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Hay colecciones fotográficas de todos lados. En algunos casos, con algunas de ellas se están haciendo hasta fotomontajes, ¿no? Comparando la imagen actual con la imagen antigua, pues para que la gente, pues lo que decía al principio, ¿no? Que pueda palpar la realidad al mismo tiempo que ver el pasado, ¿no? Cómo era antes y cómo es ahora. Ayer estuve en un congreso de la guerra civil en Madrid y presentó una comunicante que está haciendo la tesis doctoral sobre la Gran Vía. La tesis doctoral, fíjense, es la Gran Vía durante la guerra civil. Y no se pueden imaginar una calle, el protagonista de un trabajo de investigación y da para una tesis doctoral y bien dado, ¿eh? Desde la localización de todas las bombas, la importancia que tenía el edificio de Telefónica, la importancia que tuvo la calle, decía la calle ancha que nos lleva al frente, porque llevaba justo hacia Moncloa, ¿no? Y es espectacular, ¿no? Todo lo que se puede estudiar y analizar desde una calle, de un pueblo, de una casa, de una familia, de lo que queramos, ¿no? Y luego, otra parte es los vestigios, ¿no? Todo esto era pues lo que podemos incorporar o podíamos incorporar, yo creo que sin mucho presupuesto y con mucho entusiasmo y mucha colaboración ciudadana. Y luego hay otras cosas que ya no podemos cogerlas y llevárnoslas a los museos, y entonces, ¿qué hacemos con ellas? Pues les diré que en otras comunidades autónomas lo están protegiendo, lo están declarando bienes de interés cultural, en otras comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha tenemos 600 y pico bienes declarados de interés cultural y ni uno de la guerra. Ahora creo que se está hablando de declarar un hospital de Tarancón, ni uno de la guerra civil. Eso no entra
en nuestras mentalidades, ¿no? En otras comunidades autónomas hay 1000 y pico bienes declarados. La declaración de bienes supone la protección de esos bienes y en muchos casos la rehabilitación e incluso excavación y reconstrucción de todo, ¿no? Y más cosas que ahora contaré, ¿no? Entonces, en muchos casos nuestros campos están llenos en superficie e incluso en el subsuelo también. Y la arqueología de la guerra civil está teniendo en los últimos años un grandísimo desarrollo. Hay unos arqueólogos, y en nuestra comunidad autónoma tenemos un grupo de arqueólogos que son fantásticos, de los mejores de España, pero están trabajando en Madrid, están trabajando en otros lados. Y están, bueno, pues sacando a la luz pues todo lo que guardan nuestras colinas y nuestros campos, y les aseguro que en muchos casos es espectacular, espectacular. Y no solamente están sacando, sino que ahora lo veremos, están reconstruyendo lo que era la vida cotidiana en el frente, porque se están encontrando objetos de los soldados, de cómo se vivía en un campamento, en un cuartel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es una labor importantísima que está haciendo la arqueología de la guerra civil, y que fíjense ustedes otro contrasentido. La Junta de Comunidades, por ejemplo, que es donde más se gasta el dinero en cultura en nuestra región, en las subvenciones a la arqueología, ni un euro, yo creo que han sido unos 400.000 más o menos de media al año, ni un euro para la arqueología de la guerra civil, por ejemplo, ni uno. Aquí se entiende la arqueología como se entiende el patrimonio por de los romanos o de los visigodos, ¿no? Ya todo lo que sea más moderno ya parece que no se entiende. Hablo de la Junta como institución, que pues podríamos hablar de todas las instancias y de todos los poderes, ¿no? Pero que quiero decir que no hay esa mentalidad ni esa concienciación de que en otro lado se está haciendo, y que aquí tenemos buenos profesionales, que tenemos muchos libros ya y mucha gente que ha publicado cosas muy buenas sobre la guerra civil, y que sería fácil dar los siguientes pasos, porque cuando hace años que no había casi nada, pues era mucho más complicado, ¿no? Pero ahora ya prácticamente se está casi todo publicado, o una gran parte, ¿no? Entonces es mucho más fácil, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en otros lugares, bueno, pues que es que no lo veo bien. Sí, bueno, en otros lugares, pues lo que se está reconstruyendo, pues desde blocados, que son, bueno, pues pequeñas fortificaciones donde bueno, pues se ofrecía fundamentalmente resistencia, búnkeres, trincheras, de todo. Hay, bueno, pues algunas de ellas que son, bueno, hay una en Valencia, la línea Matallana, que ahora les saldrá, yo que no lo veo bien desde aquí. La línea Matallana se está reconstruyendo en los últimos años, ya 150 kilómetros de parapetos militares. La defensa hacia la zona de Valencia, cuando se rompió en abril del 38 el territorio republicano, cuando llegaron las tropas de Franco hasta Vinaròs, ¿no? Entonces, todos los que fueron los ataques posteriores, se exigió unas fortificaciones rápidas, y hay líneas impresionantes, 150 kilómetros de campo lleno de todo tipo de fortificaciones militares, ¿no? En distintas provincias. Por ejemplo, la línea Matallana atraviesa 4 provincias. La línea del Puig en Valencia son 26 kilómetros de trincheras y de fortalezas, ¿no? Entonces todo esto se está inventariando, se está estudiando, se está recuperando y se está declarando bienes del patrimonio. Y luego el último paso, que luego hablaré también de él, es la recuperación para el desarrollo turístico de todas estas zonas, la creación de rutas turísticas que van visitando pues todas estas trincheras, normalmente guiadas por especialistas, ¿no? Esta es la línea del Puig de 26 kilómetros. Fíjense, en algunos casos yo creo que las imágenes son espectaculares, ¿no? De todo lo que son. Bueno, pues yo he hecho una selección de algunas de las imágenes, pero en internet se pueden ver de todos lados, porque están desarrollando también páginas web impresionantes, algunas de ellas, ¿no? Fíjense qué búnkeres y qué fortificaciones más espectaculares, ¿no? Si es que, bueno, pues casi uno se imagina la guerra ahí, cuando estaba, ¿no? Esto es un antiguo hospital, ¿no?
esta es de Aragón. Esta es la línea de Orwell, la reconstrucción de todo el camino de Orwell, y es una ruta turística que el éxito que está teniendo la han dado el sello de calidad de no sé qué, porque ha causado un desarrollo impresionante de la zona, porque además todos los que fueron fundamentalmente intelectuales extranjeros, brigadistas, no se pueden imaginar ustedes la expectación que tienen los descendientes de esta gente por venir a España y ver los lugares donde estuvieron sus abuelos, sus bisabuelos luchando. Es espectacular. A Albacete viene un montón de gente reclamando información de este tipo para reconstruir por donde estuvieron los brigadistas, porque saben ustedes que en Albacete estuvo la sede de las brigadas internacionales durante la guerra. Entonces la gente va a localizar pues el hospital, el alto mando, las zonas de abastecimiento, y bueno, pues hay un interés, y sobre todo de extranjeros que vienen pues a ver estas rutas, ¿no? Este es de los yesares, creo que ¿no? En Pinto. Esto lo están excavando, cota 677 creo que se llama, y 667, y la Universidad Politécnica de Madrid. Cota 667, sus arqueólogos son la mayor parte de la provincia de Toledo, y el año pasado los invitamos a un congreso del Centro de la Brigada Internacional en Albacete, y les puedo asegurar que fue espectacular. La arqueóloga toledana explicando lo que están haciendo por otros lados, ¿no? Y sobre todo en Pinto. En Pinto son kilómetros y kilómetros de trincheras que además se divisan desde cualquier lado, ¿no? Y todo esto pues con un interés de muchísima gente que va a visitarlo los fines de semana fundamentalmente, ¿no? Luego tienen en las páginas web, tienen información, divulgación de todo lo que hay, y bueno, también aquí ven, por ejemplo, lo que están haciendo este grupo de Cota 667 también, en muchos casos es la reconstrucción de lo que era la vida cotidiana, pues que comían. Se han encontrado latas de sardinas, se han encontrado botes de bebida, se han encontrado un poco pues de todo, hasta en el bando sublevado, pues incluso hasta las capillas antiguas, ¿no? con algunos objetos religiosos, etcétera, etcétera. O sea que es, yo creo que desde mi punto de vista, espectacular lo que nos ofrece. Fíjense que es el Palacio de los Duques de Osuna, en Madrid. Yo he intentado sacar las entradas y es ya para meses y meses y meses. Desde abril del 19 se reabrió y prácticamente es imposible conseguir una entrada, ¿no? Son túneles, ahí lo tienen puesto, túneles a unos, creo que son 9 metros de profundidad, kilómetros de túneles que se han reconstruido y que fueron refugio, búnkeres del ejército del centro, del coronel Casado, que luego se sublevaría en marzo durante la guerra, ¿no? Los jardines del Capricho, que eran pues en las afueras de Madrid, que utilizó el coronel como cuartel general de su ejército, y que ahora es un centro turístico pues de primer orden para Madrid. Y esto, por ejemplo, los refugios de Almería, 1 kilómetro de los 4 kilómetros que estaban abiertos en todo el centro de la ciudad, con más de 60 y pico bocas de entrada y de salida. Era prácticamente una ciudad subterránea durante la guerra. Almería sufrió, sobre todo a partir de la espantada de Málaga, de febrero del 37, sufrió numerosos bombardeos. Bueno, creo que cayeron más de 700 bombas en la ciudad, ¿no? Entonces construyeron rápidamente una ciudad subterránea que alojaba a 40.000 personas, prácticamente casi la totalidad de la ciudad, ¿no? Y es espectacular, 2.500 visitas mensuales, y les aseguro que la mayor parte, yo por lo menos cuando he ido, extranjeros que vienen y les interesa no solo el turismo de playa, sino también el turismo cultural y el turismo de la guerra civil, pero con su quirófano y todo, en conexión directa con el hospital que tenía encima, ¿no? Para evacuar o enfermos, o para que los médicos bajaran inmediatamente cuando había algún herido, ¿no? 1 kilómetro se recorre bajo tierra a 15 metros de profundidad. Es impresionante. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo, cuesta 2 euros
y hay que sacar la entrada por internet, pero les aseguro que merece la pena. Fíjense esto el otro día, hojeando un periódico, pues por ejemplo, propaganda de Almería, ¿no?, con las playas y tal, y fíjense aquí, lo ven a la izquierda, la utilización de los refugios. Yo me hice una ilusión, digo, que alguien utilice algo de la guerra civil para vender también su provincia, ¿no? En muchos casos me parece espectacular, ¿no? Que al lado del sol y la playa y los castillos y otras cosas históricas, pues también aparezcan los bienes de la guerra civil, ¿no? Fíjense también aquí, pues todo la línea del Levante, donde se hicieron fortalezas militares para evitar los desembarcos de la armada sublevada, ¿no? Y luego, pues tenemos también en nuestra tierra no hubo grandes frentes de batalla en algunos casos, pero también tenemos muchos vestigios y también, bueno, pues aquí vemos trincheras en Toledo, vemos trincheras también en las cercanías de Toledo, bueno, pues por todos los primeros meses, como se pueden imaginar, de la asedio del Alcázar, pues tuvo una importante actividad bélica, ¿no? Y se está reconstruyendo en algunos casos, bueno, pues por arqueólogos aficionados y en otros por un grupo también de arqueólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha, arqueólogos de toda la vida, arqueólogos, y que ahora se están reciclando hacia la guerra civil y están teniendo un éxito espectacular, como el profesor Pereira, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunos testimonios, pero fíjense, vestigios de la guerra en muchas fachadas. Esto es en Toledo, ¿no? Esto es también restos de algunos de Guadalajara, ¿no? ¿Lo ven? Esta es una antigua capilla, creo desde aquí ver, la antigua capilla de un campamento sublevado. Este es el túnel de Cuenca, que se abrió también hace unos años y se reconstruyó. Es el túnel, el refugio con más ancho, de dimensión de ancho que se conoce en toda España de la guerra civil, pues también con un gran éxito, pero luego, pues como pasa con el de Albacete, bueno, pues que viene una corporación y pone más entusiasmo, otra pone menos entusiasmo, lo abrimos, lo cerramos, no vamos más allá. Pues así está la vida de los refugios de nuestras tierras, ¿no? Pero fíjense, quizás nosotros donde más tengamos sea en aeródromos y en polvorines. Estos de Villafranca de los Caballeros en Toledo son espectaculares, y esto lo están rehabilitando y reconstruyendo y trabajando una asociación particular de vecinos del pueblo, porque las instituciones prácticamente no le hacían ni caso. Y son impresionantes los polvorines con túneles, toda esta montaña está hueca prácticamente. Y en nuestra provincia, pues quizás lo que más tengamos pues son los aeródromos. Pero los aeródromos, fíjense de Saceruela cómo está, ¿no? O cómo estaba cuando yo pude hacer la fotografía. Este sí que está, hay libros publicados de todos los aeródromos de la guerra civil y se puede encontrar perfectamente cualquier tipo de aeródromo, la vida cotidiana de los aeródromos, las cuestiones tan bonitas que hacían los aeródromos, como era intentar engañar con aviones falsos a la aviación enemiga, etcétera, etcétera, un montón de historias, y se podría reconstruir perfectamente. Pero bueno, en Ciudad Real, esto ya lo conocen, las rejas del obispado, que es donde se produjeron los incidentes tras el golpe de Casado, en concreto aquí el 11 de marzo de 1939, con los disparos de los anarquistas hacia los comunistas que estaban dentro, ¿no? Entonces, pues fue, junto con los acontecimientos de principios de julio, los únicos acontecimientos militares que hubo en Ciudad Real capital, pero fíjense que han dejado vestigios y recuerdos de la guerra civil. Yo no me gusta decirlo mucho porque cualquier día lo quitan, pero es, bueno, pues un recuerdo, yo creo que importante, porque fue un acontecimiento muy importante. Fíjense que hasta ahora, hasta hace pocos años, se había hablado mucho del golpe de Casado en Madrid, se han escrito muchos libros de Madrid, y cuando yo empecé a investigar lo que había sucedido en Ciudad Real, hombre, no estamos a la altura de Madrid, pero aquí en Ciudad Real pegaron unos cuantos tiros y fueron acontecimientos importantes. Además tuve la suerte que en un archivo donde no iba buscando eso me encontré el sumario que hicieron a los 100 y pico comunistas que se escondieron, que se refugiaron en el obispado, ¿no? Entonces daban todo tipo de detalles de cómo pasaban los días, de cómo se parapetaban, en muchos casos unos diciendo que ellos no eran comunistas y que pasaban por la calle y los metieron, en otros casos no. O sea,
que se pueden estudiar y reconstruir muchos aspectos de la guerra civil a partir de cualquier vestigio, de cualquier lugar, de cualquier recuerdo. Pero fíjense, donde no hay también lo podemos reconstruir. Esto, por ejemplo, que lo conocen todos ustedes, pero a que muchos no saben que esta era la antigua Casa de los Corcheros donde empezó la guerra civil en Ciudad Real. Pues se puede reconstruir todo, y hoy día con los servicios de información geográfica, con las fotografías, con todo, pues donde pasó cualquier acontecimiento de la guerra, pues todo podemos explicarla, ¿no? Pues fíjense, aquí en estos pisos actuales, que hay en Calatrava con audiencia, me tiene que aparecer luego por ahí, estaba esta placa, hace años que yo pude fotografiar, en recuerdo del alzamiento, los que murieron ahí, los falangistas que se sublevaron o que se alzaron contra la República, ¿no? Pues esta placa ahora mismo, ahí está, la pusieron encima y es un azulejo de la Virgen del Prado, ¿no? Se conoce que los vecinos no estaban a gusto con este recuerdo de la guerra, ¿no? Pero fíjense que hay muchos más, pues en Carrión, el Pozo, famoso donde bueno, pues asesinaron a muchas personas, bueno, pues el monumento donde murió el obispo, donde mataron al obispo en el Piélago en agosto del 36, placas de caídos, esta en el seminario, la otra en la catedral por ahí escondida. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Entonces, más o menos lo que quiero explicar con esto es que se pueden reconstruir muchas cosas. Unas las tenemos reales, otras las podemos intentar reconstruir con fotografías, con artilugios, con programas de 3D. Yo tengo compañeros en historia medieval que están reconstruyendo con programas de 3D los castillos y las fortalezas, incluso la superposición de estratos, unos musulmanes, otros visigodos, otros de otras épocas. Pues fíjense si no podíamos nosotros hacer virguerías iguales en la guerra civil, ¿no? O sea, que no solo lo que hay, sino también con lo que conocemos, pues lo que se podría analizar, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que les comentaba. La Ley de Memoria Histórica, en su punto 3, bueno, pues dice que el gobierno estimulará a las comunidades autónomas en el estudio e inventario de los bienes. El catálogo del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha no tiene ni un bien reconocido, aunque ahora creo que, ya digo, que un hospital de Tarancón que se fue hecho para los brigadistas, creo que lo van a reconocer, pero no como bien de interés cultural, sino como elemento de interés cultural, ¿no? Se conoce que no da para tanto, ¿no? Pero bueno, si entra ya uno de la guerra civil, eso quiere decir que también nos estamos concienciando, yo creo que la sociedad en general, de que también podemos proteger este patrimonio, ¿no? Pero bueno, en otros lugares, por ejemplo en Andalucía, pues hay una ley, un Real Decreto Ley de 2011, donde sí que está estipulado la protección de los lugares de la memoria, y ahora mismo hay 50 identificados, con lo cual se protegen e incluso se rehabilitan. También en Valencia esto lo presentaron en enero de este año, y hay creo que son 1066 bienes declarados del patrimonio. Tienen la espectacularidad, solamente con la línea matallana ya tienen ahí mucho, pero de Castellón, de Valencia, de Alicante, pues prácticamente están protegiendo casi todos los bienes. La protección luego, y en muchos casos la colaboración luego de la comunidad valenciana y de ayuntamientos en la recuperación de estos bienes, ¿no? Bueno, en Aragón también, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todo esto, pues lo que más o menos podríamos proponer es, en primer lugar, el estudio, la identificación de todos los vestigios, de todos los recuerdos que nos da la guerra, el inventario y la realización de un mapa interactivo, como han hecho en Andalucía, como han hecho en Valencia, como han hecho en otros lugares. En Madrid incluso se llegó a hacer pues el programa de yacimientos visitables, ¿no? Y con todo eso, pues lo primero que yo creo que se podría hacer es señalizar in situ pues todos los lugares de la memoria de la guerra civil, ¿no? En Andalucía lo han hecho, ¿no? Con esos 50 lugares, ¿no? Entonces, pues donde pasó algún acontecimiento importante, pues se ha señalizado, ¿no? Y, por ejemplo, en Madrid, pues toda la serranía de Madrid pues está también llena de señalización explicativa de lo que sucedió ahí durante la guerra, ¿no? Entonces, todo esto
pues se podría perfectamente hacer en una provincia como Ciudad Real, porque encima tenemos muchas menos cosas, pero bueno, ya digo que en muchos casos no son visibles, pero que nosotros sabemos que pasaron, hay cosas que se podrían también indicar en muchos aspectos, ¿no? Se han publicado libros recientemente sobre lugares e itinerarios de la guerra, se ha publicado, por ejemplo, en el CEDOBI de Albacete hemos publicado rutas históricas de las brigadas en la zona de Madrigueras, en un pueblo que tuvo mucha actividad brigadista, y en Madrid pues están resaltando mucho pues todas las rutas guiadas por la Sierra del Guadarrama, y también en otros lugares, pues en Aragón, en la zona de Cataluña, donde hubo sobre todo grandes batallas, es donde más se está trabajando el tema de la ruta guiada, que están teniendo, ya digo, pues un desarrollo espectacular. En Madrid, por ejemplo, GEFREMA, que es una asociación también de aficionados de la guerra civil, que bueno, pues ya organizan congresos y todo, pues estos te ofrecen, bueno, pues distintas rutas turísticas de Madrid en guerra, ¿no? Unos pueden ir a ver, bueno, pues hasta de la ruta de los abastecimientos, otros pueden ir a ver la ruta de los anarquistas, otros la ruta de los frentes, bueno, pues hay otra, la Gran Vía, hay multitud de rutas para elegir, ¿no? En Aragón, ya digo, donde más, y también en Barcelona, o sea que por todos lados se está estimulando, pues sobre todo sacar los recuerdos y que la gente también aprecie el turismo cultural, y sobre todo lo que para mí es más importante, se estimule el estudio científico de cualquier aspecto de nuestra historia, y en este caso de la guerra civil. Y nada más, muchas gracias.